Gracias, Aldo. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Soy Ángel Enrique Dupuy Alcántara y le agradezco al Instituto Reyes Heroles, le agradezco a la Secretaría de Acción Electoral del PRI en el estado de Morelos que nos permitan realizar este tipo de conferencias ya empezando el 2016. Primeramente, desearles feliz año nuevo y que todos sus propósitos se cumplan. Y por supuesto, estamos a punto de vivir uno de los días más interesantes en términos discursivos. Porque el día de hoy, sí, chicos, el día de hoy vamos a estar viendo discurso político. Vamos a tener varios minutos en los cuales nosotros vamos a poder comprender en específico qué es este discurso político, cómo es que nosotros tenemos que observarlo y por supuesto, y más importante, cómo ustedes pueden llevar estas herramientas hacia adelante. Es decir, que les sirvan a ustedes para su vida diaria. Con ello comenzamos y comparto mi pantalla para que podamos ver una pequeña presentación y entonces, igual si tienen alguna duda o pregunta, yo los voy a estar leyendo a través del chat, no duden en escribirlo. Ante ello, vamos a comenzar. Muy bien, discurso político. Vamos a tener un impacto en la sociedad, en la política y en nuestras personas. En efecto, como profesor de oratoria y capacitación de la SAI del Estado de Morelos, me he dado cuenta de tres factores importantes al momento de tener un discurso. El primero de ellos es que muchas veces no sabemos expresarnos en público. ¿Y por qué sucede esto principalmente? Dado que primero llegamos a tener algún miedo de decir, híjole, es que hay una persona muy importante, está nuestro presidente nacional y a veces nos ponemos nerviosos cuando lo queremos salir. Por otra parte, que también nos llega a suceder, creemos que no estamos preparados. Y de hecho, eso es el primer error que nosotros llegamos a tener como discursistas. Chicos, no se preocupen, vamos a estar preparados. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es tener una práctica, porque la práctica hace al maestro y la práctica hace a las emociones. Sin embargo, nosotros también tenemos que creérnosla, porque inclusive si yo creo en ustedes, como siempre lo he hecho en todo este ciclo de conferencias, porque por algo están aquí, yo necesito que crean en ustedes, que crean que pueden ser mejores, que pueden valentonarse, que pueden decir un gran discurso. Porque el discurso político no es únicamente el que vende, no es únicamente decir que nuestra oposición es negativa, no, es darles a la gente esos factos que necesitan para en verdad comprendernos y entendernos. Entonces, ¿qué sucede muchas veces en el discurso político? Es hora de crear ideas, chicos. Esto no va a ser para nada una clase de oratoria clásica. Así que olvídense de cualquier tipo de clase diferente, distinta, en donde nosotros podríamos comenzar a entender que la oratoria únicamente tiene que ser rígida, tenemos que mostrar las manos con mucho poderío. No, esto ya queda en el siglo. Ahora la oratoria es moderna, la oratoria es de poder concebir esas ideas y darles un mensaje de impacto ante las demás personas. Es crear el famoso storytelling, crear la narrativa de cómo nosotros queremos querer y queremos crear a nuestro instituto político. Yo sé que a veces pensamos que es complicado, que la misma cuarta T nos ha dicho, y sabes qué, es que esto no es posible, falso, completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos capacitación, nosotros sí tenemos elocuencia y por supuesto nosotros sí trabajamos por el bienestar de la gente. Entonces, hoy quiero que seamos muy open mind, ¿no? Quiero que abramos nuestra mente y digamos qué es lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida, qué es lo que nosotros queremos para nuestro partido. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Los discursos llegan a decir la verdad? Cuéntenme en el chat, ¿ustedes qué creen? ¿Los discursos dicen la verdad o no? Por ejemplo, como lo están escuchando ahorita, ¿creen que realmente no lo podían sacar de las flores? ¿Qué creen? Sí sucedió. Eso es un discurso. Un discurso en Estados Unidos donde dicen, ¿sabes qué? A mí nadie me dice qué hacer. Yo sé qué puedo hacer, aunque me digan cobarde, aunque me digan que yo no pueda, aunque me digan que yo soy una persona que ni siquiera puede llegar a lo más alto. El discurso político, chicos, como lo dice la Casa Blanca, es dar una oportunidad de crear vidas. Es una oportunidad de crear conciencia.
Y entonces imagínense todo lo que hemos visto ya hasta este momento. Vimos que los discursos pueden llegar a decir verdades o mentiras. Maduro que era lo que comentaba, bueno, decían algunas verdades acerca de que se supone que el intervencionismo no debería estar permitido. Y yo nunca voy a defender el intervencionismo. Eso sí estoy completamente de acuerdo. Pero lo que sí voy a defender es que haya una dictadura adentro y había la necesidad de que cualquier país pudiera salvar a nuestros colegas latinoamericanos. Ese sí es una realidad. Pero por supuesto tenemos que nosotros también velar por nuestros intereses. Tampoco nosotros podemos llegar a decir, oye, ¿sabes? Es que mi discurso únicamente va a velar por el interés del otro y no por el mío. Eso sería completamente falso. Y si alguien me dice eso en cualquier capacitación, en cualquier discurso, quiere decir que únicamente les está vendiendo sus servicios, pero no les está dando un verdadero apoyo. Entonces, el discurso político termina por tener un impacto en nuestra sociedad. ¿Por qué? Este aprendizaje y la siguiente frase que voy a decir, necesito que se la lleven hoy, mañana y siempre a cualquier lugar que ustedes vayan. La frase viene de esta forma. Necesito que ustedes siempre den un mensaje claro de impacto y de importancia a través de los ojos de las demás personas. ¿Por qué? Porque eso nos causa esa sensación de felicidad, nos causa esa posibilidad de comentar y decir, oye, ¿sabes qué, Enrique? En verdad la gente me está escuchando, pero no me está escuchando únicamente porque me tiene que escuchar. No, dejemos eso de lado. Me está escuchando porque le estoy dando el manual de supervivencia para que haga mejores cosas y tenga una vida. Es por eso que las palabras bienestar, positivo, transformación, hicieron mucho eco durante México durante estos años, porque la gente necesitaba observar que hubiera un bienestar, que hubiera posibilidad de tener felicidad. Y nosotros lo vimos. La realidad es que desde 2012 a 2018 sí se lo vimos. La problemática del millón fue como autocrítica nos faltó impactar en el discurso. Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar durante estas fechas, porque ya viene el 2027. Este año es de precampaña. Y yo les podría decir, tenemos la oportunidad de oro para volver a volar. Porque el PRI, como dirían otros, no muere. Sobrevive y vive con mucho, mucho interés en la sociedad. Y entonces, ¿qué sucede después de ello? Pues resulta que tenemos que hacernos una pregunta, ¿cuál es el valor que vale de conectar con el público? Y entonces tenemos tres puntos importantes en el discurso. El primero son esas decisiones de vida, porque el discurso propone, genera e impacta ideas con sabiduría. Por supuesto también, el discurso fortalece la narrativa del por qué somos los mejores. Y aquí viene un segundo aprendizaje claro. Narrativa no es lo mismo que storytelling. La narrativa significa cómo nosotros queremos contar las cosas. Por darles un ejemplo, la gente quiere contar que los programas sociales no venían de nuestro lado, cuando realmente es falso. Porque en la antigüedad nosotros empezamos a proponer los programas sociales. Pero el storytelling es cómo nosotros podemos velar en cómo contar las historias. Lo que nosotros nos han vendido es que somos los famosos dinosaurios y tenemos que matar a los dinosaurios. Pero realmente lo somos. Algunos dirían que sí, otros que no. Eso se los dejo a lo que ustedes tienen. Pero lo que yo sí les digo es que dentro de ese storytelling nosotros tenemos la necesidad de decirle a la gente que van a superar ese monstruo que en vez de ayudarles les ha perjudicado, que inclusive lo vemos en nuestros hogares. Suben el salario mínimo, pero suben las cosas. ¿Por qué? Porque existe algo llamado inflación. Es como una pelota. Si nosotros inflamos muchísimo la pelota, se va a reventar. Y eso es lo que está pasando en el país, pero nosotros no lo queremos ver. Por eso también muchas veces es un reflejo cultural. ¿Qué pasa si vemos por nuestras ventanas? Hagamos ese ejercicio. Ustedes vean a través de sus hogares las ventanas que ustedes tienen y van a ver un paisaje completamente diferente al que yo estoy viendo. Yo puedo ver una palmera, yo puedo ver diferentes edificios, pero ustedes pueden ver una ciudad, pueden ver un carro, pueden ver una playa, pueden ver otra parte del mundo. Inclusive si estuvieran con Wi-Fi en un avión también podrían hacerlo. Cada quien va a ver diferentes verdades. No tenemos la verdad absoluta en la vida, pero sí podemos ir viendo cómo la gente puede pensar que nuestra verdad tiene lógica y tiene sentido.
Y para ello nos sirve el discurso a través de ¿qué? De liderazgo. Yo sé que aquí todos ustedes son líderes, porque el líder se hace y nace. No es una disyuntiva entre que si es uno, que si es el otro, porque lo vamos construyendo día a día. Pero el verdadero líder crea oportunidades, da soluciones y le da una mano a la escucha. No se trata de ser un jefe de únicamente decir porque sí vamos a hacer las cosas. No, se trata de guiar y liderar, de ir con ellos y decir vamos al mando, vamos hacia adelante. Y eso es lo que hace el verdadero líder que tanto nosotros hemos deseado y hemos visto. Porque es así que el liderazgo crea fortaleza. Entonces, ya que nosotros entendimos que hay que conectar con el público, que hay que darles esa cara, ¿qué creen que necesitamos para eso? El famoso lenguaje no verbal. Porque aunque no lo crean, el lenguaje no verbal es el 93% de su discurso. Es decir, 9 de cada 10 palabras la gente únicamente las ve y las exprime y las siente dependiendo las emociones que ustedes me estén diciendo a través del escenario, de mi auditorio. Y entonces así nosotros empezamos a crear esa cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de dos sopas. Primero, nosotros nunca podemos llegar a ser unas personas negativas, a enojarnos, a poner el puño únicamente como si fuéramos a golpear. ¿Por qué? Imagínense que yo le golpeo a la cámara como lo acabo de hacer ahorita. Ustedes se me van a ir hacia atrás, aunque estemos en digital. ¿Por qué? Porque ustedes sienten que va a haber un agre. Entonces, ese es el error que muchas veces nuestros enemigos o nuestros opositores nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que llegar únicamente con negativos. No, lo que nosotros tenemos que llegar a hacer en nuestro discurso propio es, primero, vamos a tomar un ejercicio de respiración, inhalamos 3 segundos, exhalamos 4. A ver, chicos, cálmense, inhalemos 3 otra vez, exhalemos 4. Ya estamos calmados, lo estamos logrando. De ahí tenemos que ver todo el panorama, tenemos que ver a la mayoría de las personas. Pero ¿qué creen? Yo no quiero que estén con una prueba de cóctel blanco, ¿eh? Porque sí, muy padre, servía para el fútbol, pero nada más. Nosotros tenemos que tener un temple. Hombres y mujeres tienen que tener la espalda recta, así estemos sentados, así estemos parados. Eso es muy importante. Y por el otro lado tenemos que visibilizar todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que hacer que la gente de la izquierda nos vea, que la gente del centro y que la gente de la derecha. No podemos permitirnos perder la visibilidad de nuestro escenario. ¿Por qué? Porque entonces las demás personas que están hasta la esquina de la izquierda o de la derecha se van a sentir que ni siquiera los estamos pelando. Y no se trata de ello. Necesitamos que la gente venga a lo que nosotros estemos diciendo. Tercer tip que les podría dar en el lenguaje no verbal. Nunca de los nunca se empiezan a tocar la nariz, porque ¿qué creen? Imagínense la película de Pinocho. ¿Por qué a Pinocho le crecía la nariz? Porque decía mentira. Bueno, realmente en el lenguaje no verbal también significa lo mismo. Si nosotros nos estamos rascando o tocando la nariz, significa que muy probable estemos diciendo mentiras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso, si la otra persona lo sabe, significa que entonces va a poner su pequeña raya con esto. Cuarto punto, nunca pongan las manos en los bolsillos del pantalón. ¿Por qué? Porque significa que únicamente ustedes ni siquiera están cómodos en el lugar y que lo están haciendo porque tenían que hacerlo. Y yo sé que a veces pasa, tampoco es una mentira, pero no tenemos nosotros que hacer que la demás gente lo vea así. Porque al final de cuentas se dio el tiempo y el lugar para decir, oye, mínimo no voy a ir a escuchar antes. Y entonces imagínense que yo llegue y vean conmigo un completo desinterés e indiferencia, pues simple y sencillamente me van a decir, ¿para qué lo leo y para qué lo veo? Y con justa razón, yo lo entendería. Lo que nosotros necesitamos es exprimirle a la gente. Quinto punto, vamos a generar una interacción con las manos. Las manos nos sirven para poder colocar nuestras ideas. Yo no les digo que tengamos que hacer las cosas como si estuviéramos diciendo una poesía y les dijera, es que el pajarito en conjunto con el sol y el cielo y la tierra, no, eso ya es muchísimo. Pero sí necesitamos hacer que la gente vaya también persiguiendo nuestras palabras a través de nuestras manos, porque eso, para ellos también las manos nos ayudan.
para que la gente se acerque a nosotros. Imagínense que yo estuviera con las manos cruzadas. La gente va a pensar que soy una persona completamente negativa y yo soy el Grinch ahorita que pasó diciembre. Entonces, pues, ¿para qué? Porque ni siquiera me gusta la Navidad. No, pues, ¿para qué hablas con Enrique? Pues sí. Pero si yo fuera una persona receptiva, como lo estoy haciendo con ustedes, ¿qué es lo que hago? Vean mis manos. Mis manos van a llegar normalmente 5 centímetros abajo, más bien arriba de su ombligo, ¿ok? Así que midan con 3 dedos su ombligo, pónganlos arriba, ahí es donde deben de estar normalmente las manos y empiezo a dar mi discurso de manera que la gente vea que estos movimientos sean naturales. Tampoco van a ser muy diferentes o complicados, tienen que ser naturales como nosotros lo veamos. Y último punto, ahorita que estamos en digital y que también les sirve para el discurso político, tenemos que estar observando a la cámara. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo entiendo, la presentación está abajo, pero ¿qué va a pasar? Yo los voy a estar viendo hacia abajo. Necesitamos que tengamos un contacto visual con ustedes, aunque estemos en digital, y entonces yo por ello trato de ver a la cámara lo más que pueda. ¿Por qué? Porque también significa que hay una interacción con nosotros. Así que si tienen alguna duda o pregunta de este punto, no duden en ponérmela en el chat y los voy también leyendo. Y de ahí, ¿qué creen? Necesitamos una estructura. El discurso estructurado es el que abre puertas, es el que abre las puertas políticas. Inclusive, en el ejemplo de nuestra oposición, cuando López Obrador hace el discurso del desafuero, eso fue lo que le abrió las puertas al México. Porque lo que tuvo el discurso no fue que fuera grandioso, pero era un discurso estructurado. Un discurso que justamente lo que daba a impactar era la necesidad de la creencia de las demás personas de que lo social iba con ellos. Y entonces lo trató de capitalizar. Pero el discurso debe tener una introducción. Esta introducción significa las primeras frases de lo que se va a tratar en un discurso. Y entonces ahí nosotros podemos ir complementando las necesidades y los objetivos que nosotros tengamos. Punto muy importante. Siempre un discurso debe tener objetivos claros, objetivos fuertes, objetivos de realce. Si un discurso no tiene esta introducción, significa que hay algo que está fallando por ahí y hay que ver nuevamente desde el principio qué es lo que nosotros queremos decir. En segundo punto viene el desarrollo. Realmente dentro del discurso el desarrollo es lo más importante que debe tener, porque aquí ya le doy esa carne en el asador. Imagínense que estoy asando unas grandes hamburguesas, ahorita que ya es sábado en la tarde con mi chelita, y entonces, ¿qué sucede? Necesito que mi carne esté bien cocida. Pues entonces voy a mi asador, le pongo el carboncito, inclusive le pongo un poquito ahí de cerveza y demás, porque así me gusta, y entonces empezamos a cocer bien. Ese es el desarrollo. El desarrollo es igual a cocer bien la carne. Así aprendemos. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos algo llamado el argumento, que lo voy a explicar más adelante, qué es lo que nosotros necesitamos para hacer un buen argumento. Y de ahí viene ese desarrollo, que llevamos la mitad del discurso, nos faltan 2 puntos clave. De ahí viene el mensaje. Aunque no lo crean, el mensaje es uno de los puntos clave e importantes que nosotros necesitamos al momento de concebir necesidades para las personas. ¿Por qué? Porque yo les tengo que dar un plan de acción que ellos tienen que seguir. Entonces, imagínense, ya hice mi hamburguesa, ya le puse los toppings, felicidades, me quedó excelente. Necesito que la gente vea la receta para que haga la hamburguesa parecida a la mía y únicamente yo le doy el toque especial que la gente quiere ver y lo que la gente quiere saber. Entonces, el mensaje es igual a darle la receta a la gente de manera que ellos puedan tratar de realizarlo y si tienen alguna nueva pregunta, se acerquen con nosotros. Y finalmente vamos a dar una conclusión. Esa conclusión es únicamente un pequeño párrafo o frases muy sencillas que tú quieres que la gente recuerde. Había algunos consultores, por ejemplo, que pasaron hace ya algunos días por el instituto y que comentaban que realmente la gente empieza a observar si el discursista es bueno o malo desde el primer segundo. Sí y no. ¿Por qué? Porque desde el primer segundo sí llegas a tener la primera impresión. Pero la cuestión es que la gente necesita 7 segundos para poder observar si es un buen discursista o es un mal discursista. Porque en el primer segundo muchas veces los dejas medio destanteados y ya dentro de los siguientes segundos la mente se acomoda y dice, ah, ok,
estoy escuchando algo que me puede interesar o que simple y sencillamente prefiero dejarlo de lado. Entonces, la conclusión es la base clave para que la gente recuerde ese punto por el cual estaba ahí con nosotros. Y eso es algo importantísimo. A ver, hay una realidad. Nosotros no podemos recordar todas las palabras del mundo, pero sí recordamos esas frases fuertes, ese punto clave que viene de inicio, que nos interesó en el argumento, que es decir, a través del desarrollo, y finalmente, por qué la receta que ustedes me dieron es de importancia para mí en mi vida. Entonces, ahí ya vamos colocando esos puntos clave. ¿Por qué? Porque entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros podríamos hacer un pequeño discurso rápido a través de una pequeña argumentación, en el cual la argumentación se basa a través de 4 palabras clave. A, de afirmación, R de razonamiento, E de evidencia y L de límite. La afirmación significa dar una primera frase, es decir, apenas estoy viendo qué es lo que está sucediendo. En el razonamiento ya ponemos esa carnita en el asador más fuerte todavía, le ponemos más fuego para que se vea padre. De ahí tenemos la evidencia. Recuerden, no significa únicamente dar datos duros por dar datos duros. ¿A mí de qué me sirve saber que el 80% de las personas quién sabe qué hicieron? De nada, que a la gente tampoco, aunque seamos muy técnicos en nuestra área. Necesitamos explicarle a la gente de manera que ellos entiendan. Un error clásico del orador, pensar que la gente que nos está escuchando es la que nos debe entender. Falsísimo. El orador es quien debe entender a la gente y entonces debe decir sus palabras para que la gente los entienda. Y si hay cualquier persona que les diga lo contrario, significa que es un muy mal consultor político. Entonces, imagínense que de ahí nos falta un punto clave, ¿verdad? La L. La L es el o el impacto. Decirle a la gente por qué todo el chorro mareador que les he dado durante 20 minutos tiene lógica. Pues resulta que tiene lógica porque este chorro les va a ayudar a crecer en un discurso. Y entonces imagínense que un tal el Dudu, pues hizo una frase que se llama la indiferencia es un cáncer para nuestra vida. Porque mi tema es que la indiferencia es un síntoma social. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un síntoma social? ¿No lo es? ¿Qué es usted? Y entonces, aquí, lo que nosotros vamos a ver es cómo generar esto. Ahora, vamos a prepararlo con lo que nosotros vayamos pensando en este momento. Porque los discursos preparados tardan más. Un discurso preparado tarda entre 1 hora y media a 3 horas para hacer un buen discurso. Ahora, ¿podemos hacerlo mucho más rápido? Sí, pero siempre y cuando nosotros sepamos completamente el tema y seamos los mejores equipados y sepamos guiarnos a través de nuestra introducción, desarrollo, mensaje y conclusión. Si no tenemos ese punto, pues sí nos tardamos un poquito. Ahora, aquí en su pantalla en este momento tienen 2 ejemplos. Uno es un mal discurso. Un discurso que imagínense que preparamos al ahí se va. Y un buen discurso, un discurso que preparamos en conjunto todas las personas que están conmigo y le damos un buen punch e inclusive le damos un pequeño dulce a la gente para que diga, este dulce en verdad es todo bien. Entonces, el primer punto, ese mal discurso. La indiferencia es un síntoma social porque yo lo he vivido en carne propia. Eso me genera angustia y a ustedes también les debe generar mal. Es por ello que yo los invito a reflexionar y a velar por mis sentimientos. Hay muchas cosas negativas dentro de este discurso. ¿Y qué creen? Sí, como políticos somos bien chismosos porque por algo estamos en política por chismosos. Pero por otra parte, la realidad es que nosotros ya estamos cansados de lo negativo, necesitamos hacer que la gente vele por algo positivo. Y entonces les estoy diciendo que yo lo he vivido en carne propia. Ajá, sí, pero ni siquiera me das un ejemplo. Eso me genera angustia y a ustedes también. ¿Por qué tú tienes que estar sintiendo lo mismo que el otro, no? Los invito a reflexionar sobre mis sentimientos. Eso únicamente parece que quieres que apoyes a esa persona y con esa. Mal discurso, quien tenga un asesor así, córralo en este momento. Buen discurso. La indiferencia es un cáncer para nuestras vidas, como lo decía el Dudo, pero también la indiferencia es una actitud que hemos tomado para no caer en la desesperación. Dado que si nos tomamos las cosas con indiferencia, es poco probable que sintamos empatía con los demás. Pero ello es benéfico para la sociedad. La realidad es que no. Lo único que hacemos es deshumanizar al prójimo y a la vida. Por ello, la indiferencia, en vez de darnos un bienestar, nos da ese malestar que tanto juramos destruir. Fuerza, guerreros, que aquí estamos para ustedes.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a darle ese punch también con el movimiento de las manos, teniéndonos centrado, en el que tenemos un buen lenguaje no verbal, pero además incluimos una pequeña introducción con nuestra frase, damos un pequeño, pequeñísimo desarrollo en donde vamos a invitar a la gente que vea por qué la indiferencia deshumaniza al prójimo y, por supuesto, como último plan de acción, decirle a la gente que aquí estamos para ellos y que pueden contar con nosotros. Hay muchas diferencias entre el mal discurso y el buen discurso, como lo pueden ver, pero lo más importante es que ustedes tampoco se empiezan a matar la cabeza y digan, es que es difícil. No, acérquense a mí. Acérquense porque así podemos generar varias conexiones en donde nosotros podemos dar una línea. Porque por algo aquí está la escuela de cuadros y estamos capacitando a través también de la FAE, en donde nosotros velamos por los intereses del colectivo y no únicamente de unos cuantos. Y entonces, ¿qué sucede? Hay claves del discurso. 4 claves que necesito que se aprendan sí o sí el día de hoy. Primero, hay que tener gratitud. No significa que los demás consejos de las otras personas sean negativas, por supuesto que no. Vamos a generar un punto propositivo con la gente que te escucha, porque está ahí para escucharte. Y por supuesto, ser escuchada. Segundo punto, afronta los objetivos. Hay que hacer metas auténticas, breves y concisas. Ese es mi base discursiva que yo se las doy especialmente para ustedes, para que ustedes tengan esas 3 palabras al momento de tener un discurso. Este es mi pequeñito secreto. Tengamos metas auténticas, breves y concisas. Auténticas que la gente me recuerde a mí y a mi discurso. Breves, algo muy chico, no vamos a hacer un completo taller de más de 20, 30 horas, ¿verdad? Tenemos que ser más compactos. Podemos hacer uno de 5, uno de 8, uno de 10, pero donde ustedes también tengan un 100% de práctica y finalmente conciso. Es decir, que seamos rápidos, por supuesto, pero que la gente lo vea de manera clara. De ahí, practicamos en casa. La práctica es el maestro. El discurso político no es únicamente para un concurso, para decirlo en el partido, es para que ustedes lo vean en la casa. Porque el político como tal es quien ejerce la influencia del poder entre las otras personas. ¿Y cuántas veces no lo hemos hecho? Cuando nosotros le queremos decir a nuestra personita especial que justamente nosotros podemos llegar a llevarla al cine a ver Bob Esponja en vez de a ver el futuro. Por otro lado, ¿qué sucede cuando nosotros llegamos y tenemos un pollito rostizado, verdad? Y entonces empezamos a colocar, y oye, ¿sabes qué? Familia, mami, papi, yo quiero de verdad el pollo con adobo porque está mejor. Ah, bueno, entonces también el discurso lo practicamos en casa. Finalmente, conecta con tu público. Siente y vive el discurso como si no hubieran mañana. Porque eso es lo que hace el verdadero discurso de todo. Hace sus discursos como si fuera el único y el más inolvidable que existe en usted. ¿Por qué? Porque el discurso se siente aquí. Si únicamente un discurso lo hago porque sí, mejor no lo haga. Porque el discurso se tiene que sentir, se tiene que apantallar, se tiene que valorar y por supuesto se tiene que hacer sentir a ti con una felicidad fuerte. Y entonces generamos esa empatía y la empatía que genera esa felicidad. Entonces, aquí les dejo esta última frase. Su destino está en sus manos. Ustedes tienen, chicos, el manual para cambiar su vida. Y yo quiero ayudarles a través de este discurso y de estos pequeños ejemplos y pequeños tips para que ustedes mejoren su vida. Con ello terminamos el curso del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. De verdad fue un gusto poder ver a muchas caritas nuevas y a más de 40 personas conectadas. Entonces, de verdad, eso me da una grandiosa felicidad. Y por supuesto, en este 2026 vamos por más. Aquí les dejo, por supuesto, mi correo de contacto para que me contacten y hay personas que tienen mi número, también me pueden contactar a través de WhatsApp, a través del 55 13 91 19 94 y por supuesto quedo a las órdenes de ustedes para nuevos cursos, nuevos talleres. Le agradezco al Instituto Reyes Heroles a través de la Escuela de Cuadros de Morelos con el compañero Aldo Alfón y por supuesto a la Secretaría de Acción Electoral de la Escuela de Morelos, Arles McPherson, por habernos acompañado y por supuesto habernos dado la oportunidad de generar estos espacios
específicamente para ustedes. Muchísimas gracias, chicos, y quedo pendiente de ustedes.